Buenos días a los profesores, patrocinantes, al director de escuela, eh, gente que me ayudó en el proceso. Hoy vengo a presentar lo que es mi tesis de magíster para magíster de mención en ciencias, mención recursos hídricos de la Universidad Austral. Mi tesis se titula New Approach for Aquatic Biomonitoring in Southern Chile based on benthic macroinvertebrates community. Los profesores patrocinantes fueron Jorge Ninch y José Núñez. La presentación está estructurada de esta forma. Primero hablaré de la problemática de la cual surge la tesis, luego una breve introducción al tema. A continuación les detallaré lo que son los dos capítulos como tal de la tesis, la discusión general y finalmente conclusiones y agradecimientos. Ok, la problemática que sirve de base para este trabajo está dentro de la temática o más bien dicho, de la disciplina del biomonitoreo acuático. Ciertos autores dentro de esta disciplina, para contextos de esta disciplina, señalan que el concepto bien usado, ¿no es cierto?, por todos, el concepto de diversidad ha sido formulado de modo incompleto, principalmente por tres razones. La primera es porque hay una rigurosidad científica baja con respecto a los conceptos teóricos. Una segunda razón es que hay una imprecisión de la información taxonómica. Y tercero es que hay una escasa modernización de los biomonitoreos. ¿A qué me refiero con estas tres razones? Este es un diagrama que representa el espíritu o el corazón del trabajo, el propósito mismo del trabajo. Como podemos ver en la parte central del esquema, hablamos de los programas de biomonitoreo, que son en la práctica las acciones o las actividades por las cuales la disciplina del biomonitoreo se desarrolla, principalmente para estimar los grados o el estatus de ecosistemas acuáticos de diversa índole, ¿no es cierto? Como les mencioné, esto se asienta, se sustenta, como está ilustrado en el bloque B, ¿no es cierto?, por ciertas nociones que vienen de la diversidad, ¿no es cierto? Nociones que son cruciales y que de cierta forma, como mencioné anteriormente, autores han dicho de que están mencionadas de modo incompleto. A su vez, los programas de biomonitoreo se basan en un concepto más amplio aún, que es el de Riverscape View, o traducido al español sería como visión de paisaje fluvial, ¿no es cierto?, en la cual hay aspectos socioeconómicos y ecológicos, y cada uno de esos se traducen en parámetros. El bloque C representa lo que este trabajo aportaría con respecto a esta relación, ¿no es cierto?, en la cual se tiene como eje central los programas de biomonitoreo. De manera tal que este trabajo introduce ciertas aproximaciones para reforzar esa forma incompleta en la cual ha sido aplicado el concepto de diversidad en estos contextos. Para entender un poco mejor cada uno de estos bloques, voy a hacerlo mediante una breve introducción. El bloque A, como les mencioné, es el paisaje fluvial o riverscape. ¿Qué es esto? Bueno, primero que todo es un concepto teórico, ¿no es cierto? Es una perspectiva, específicamente hablando de los ambientes acuáticos, constituida, como ya les mencioné, por aspectos socioeconómicos y ecológicos. Es un marco teórico, ¿no es cierto? Permite el estudio interdisciplinario de la diversidad de ambientes acuáticos, entre otros conceptos. En este caso, este trabajo alude particularmente al concepto de diversidad. En la práctica, y en el caso del sur de Chile, bueno, y esto en cualquier
caso del mundo, ¿no es cierto? Son las cuencas hidrográficas los sitios de muestreo, en este contexto de biomonitoreo, ¿no es cierto? O sea, este concepto que es teórico, llevado a la práctica, se traduce en cuencas hidrográficas siempre y cuando se hable en un contexto de biomonitoreo. Estas cuencas, ¿no es cierto?, se deben analizar, deben caracterizar escenarios contrastantes para efectos prácticos de lo que se va a hacer, lo cual a continuación mencionaré. Primero, antes mencionarle el estado del arte de los biomonitoreos acuáticos, que sería el elemento que une el bloque A y el bloque B, ¿no es cierto? Y el bloque C también de este trabajo, dado el esquema anterior que mencioné. Se ha considerado que el concepto de diversidad es un indicador de niveles de impacto de los ambientes acuáticos. De ahí la trascendencia de estudiarlo y de fortalecerlo. En el caso de Chile, existe poca voluntad para conformar un sistema de evaluación integrado, basado en componentes políticos, legales y científicos, que es lo que esta interdisciplina trata de evaluar y de apuntar, ¿no es cierto? Para establecer un sistema de evaluación integrado, además, se debe producir información comprensible a partir de fortalecimiento conceptual. Por ejemplo, mediante nuevas aproximaciones, que es lo que va dirigido el propósito al cual este estudio se enfoca. Entonces, dichas aproximaciones, propuestas, ¿no es cierto?, evalúan específicamente la diversidad de macroinvertebrados bentónicos. ¿Por qué esta comunidad? Porque son los bioindicadores por excelencia. Bueno, hay muchas comunidades que sirven de bioindicadores en los ambientes acuáticos, pero el trabajo se enfoca en esta comunidad como tal. Las aproximaciones propuestas entonces son dos. La primera aproximación se basa en una variable, la cual detallaré en el capítulo 1 y es referente a la variable de biomasa. Y la segunda aproximación se basa en un modelo, es un modelo, perdón, el cual se detalla en el capítulo 2. Y ese modelo alude a un concepto que proviene de varios enfoques de diversidad, que son los caracteres ecológicos funcionales. Más adelante les hablaré en mayor detalle en los capítulos eh, a las cuales están dirigidos. Este es el área de estudio. Como les mencioné anteriormente, el Riverscape View, que nos sirve para definir cómo es un programa de biomonitoreo a la larga en una nación dada, en la práctica se traduce en cuencas hidrográficas. ¿Okay? Estas cuencas hidrográficas que tienen que ser contrastantes, en este caso, para aludir a una referencia y es lo que se va a basar el objetivo del estudio, son estos dos. Principalmente es al lado izquierdo, a vuestro lado izquierdo está el RCL o Riverscape Yancahue, que sería la cuenca hidrográfica de Yancahue, como podemos ver en este mapa sinóptico más cercano a Valdivia, ¿no? Lado izquierdo. Y por otra parte está el RCQ, que es el Riverscape Quimán, el cual se encuentra más cerca a la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y la cuenca del Quimán. ¿Por qué estos dos? Porque cada uno posee distintas características, las hacen muy opuestas unas del otro. Mientras que Yancahue es un área de conservación y es un lugar relativamente no tan modificado, Quimán sí lo es, sobre todo en las partes bajas de la cuenca de Quimán, ¿cierto? Quimán está bastante alterado por proyectos de hidroeléctricas de pasada, cambios de uso de suelo, sobre todo de terrenos agrícolas, ¿no es cierto? Y el asentamiento de ciertas plantas de salmonicultura. Para efectos prácticos, les voy a mencionar de inmediato que los sitios de muestreo para la captura de macroinvertebrados, esto será un avance de lo que se va a hacer cada uno de los capítulos, se concentraron en las partes bajas de las cuencas. Una posee 3 estaciones, como se puede ver ahí. Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo alude a que las aproximaciones propuestas, basadas en diversidad de macroinvertebrados bentónicos, proveen distintos tipos de cuantificaciones, las cuales son numéricamente mayores en Yancahue, RCL, en comparación a Quimán, RSQ.
Dichas cuantificaciones serán altas en el escenario de menor impacto, Yancahue, por sus características biogeográficas, fisiográficas y socioeconómicas. Esto es más que nada cualitativo, ¿no es cierto? De que estas características, como les mencioné anteriormente, poseen cada una de estas cuencas, ¿no es cierto? Son características anunciadas a priori en este trabajo. Mientras que lo cuantitativo, que serían estas cuantificaciones de diversidad, ¿no es cierto? Aluden o surgen más bien de las aproximaciones que se van a validar en este trabajo. Por lo tanto, el objetivo general de esta tesis es evaluar la biomasa y estructura cladística o cladograma de los ensambles de macroinvertebrados bentónicos determinados en muestras comparativas de Yancahue, RCL y Quimal, RCQ, en la región de los ríos en el sur de Chile. La biomasa, entonces, como les mencioné, alude a capítulo 1, la primera aproximación propuesta, y la estructura cladística es un producto del modelo que se propone y el cual se detalla en el capítulo 2. Comencemos con el capítulo 1, el cual se titula Benthic Macroinvertebrates Biomass, Two Contrasting Riverscape Scenarios in Los Ríos Region South of Chile. Como introducción a este capítulo, muy breve introducción, mencionarles que la biomasa, que es la variable que se va a proponer, que no es nueva claramente, pero sí se va a proponer de una forma particular. Primero definir que la biomasa de macroinvertebrados bentónicos, en este caso, puede ser considerada como un parámetro estimador de la diversidad mediante curvas de regresión. Ese es el enfoque que se le quiere dar. Dentro de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos existen distintas características, tanto taxonómicas como funcionales, que por lo general en contextos de biomonitoreo las características taxonómicas son más protagónicas, mientras que las funcionales se dejan un poco de lado. Y este trabajo intentará evaluarlas en ambas características. También esta variable de biomasa va a estar centrada en lo que es un concepto propuesto por este trabajo, que es el de firma biomásica. ¿Qué es la firma biomásica? Es la relación, ¿no es cierto?, gráfica entre peso y longitud de organismos, y los cuales representan ambientes muy específicos muestreados, que en este caso se dirige a la cuenta de Kimani y Yancahue, o sea, las locaciones de estudio. Antes de comenzar como tal con esto, mencionarles algunos conceptos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el último tiempo, los estudios realizan descripciones comparativas de la biomasa de macroinvertebrados con respecto a niveles taxonómicos, excluyendo las comparaciones funcionales, como les dije anteriormente. Las características funcionales derivadas de aspectos ecológicos, biológicos y de tolerancia a la polución son relevantes en contextos de biomonitoreo. Estas son las tres que se van a evaluar. ¿Por qué? Porque son relevantes para contextos de biomonitoreo. Se propone el concepto de firma biomásica, como les mencioné anteriormente, que visualiza la unicidad de cada organismo como característica relevante de la biomasa y como descriptor global de todos los especímenes analizados. Es decir, ver diversidad desde una perspectiva a nivel de individuo. Cada individuo tiene una biomasa única. Eso es lo que pone en valor y lo que se basa también en el concepto de firma biomásica. Por lo tanto, los objetivos específicos de este capítulo es determinar la biomasa liofilizada de macroinvertebrados bentónicos mediante funciones de regresión de tipo logarítmico lineales de la relación longitud corporal peso liofilizado. Así es como se va a traducir todo esto a términos de diversidad dentro de contextos de biomonitoreo. Eso es importante tenerlo bien claro siempre. Como segundo objetivo específico, se analiza la firma biomásica. ¿Ya? Y cómo se analiza mediante los ensambles provenientes de los distintos escenarios de paisaje fluvial, es decir, Yancahue y Quimal. La metodología de este trabajo, capítulo 1, se basa principalmente en tres fases. La primera es muestreo de parámetros físico-químicos y también de macroinvertebrados en los distintos hábitats fluviales mediante distintos tipos de arte.
Web-Server, se ocupó también red de pateo, principalmente. La segunda fase, una vez ya muestreados los especímenes, ¿no es cierto? Se limpian, luego se liofilizan, se registran, se pesan, se miden, se determinan taxonómicamente y se identifican las características funcionales mediante la determinación taxonómica. Y finalmente se almacena en tubos Eppendorf, cada uno bien rotulado. La tercera fase es la fase analítica, ¿no es cierto? Las cuantificaciones de la biomasa media, ¿no es cierto? El BS, que es la firma biomásica, ¿no es cierto? Y los parámetros de las curvas de regresión según agrupamientos por características taxonómicas y funcionales. Resumiendo, la metodología es, primero, la recolección de macroinvertebrados, segundo, la selección de estos, es decir, que se seleccionaron únicamente especímenes de buenas condiciones, se depositaron en tubos Eppendorf, se congelaron en nitrógeno líquido, posteriormente se liofilizaron, ¿ya? En cámara liofilizadora en 24 horas, se pesó cada individuo en una balanza milimétrica, posteriormente se midió mediante el software J-Image con fotos, con imágenes, ¿no es cierto? Y por último se determinó taxonómicamente con apoyo de claves y consulta expertos. Los resultados aluden a que el análisis de la biomasa de macroinvertebrados bentónicos, una biomasa liofilizada, en el ensamble Yancahue, es mayor a la de Kimán. La biomasa de Yancahue es 758.675,602 miligramos por metro cuadrado, mientras que en Kimán es 338.282,176 miligramos por metro cuadrado. En Kimán, las más altas biomasas medias se encuentran en Lumbriculus, taxa de género Lumbriculus, ¿no es cierto? 59.447 miligramos por metro cuadrado por individuo, seguido de Atericides del orden Diptera, y resultó ser una biomasa de 22,055 miligramos por metro cuadrado por individuo, y el género Smithridia, que pertenece al orden Phycoptera, que son 19.186 miligramos por metro cuadrado por individuo. Todos estos son colectores, o sea, del grupo trófico colectores, mayormente. En Yancahue, las mayores biomasas medias corresponden al género Egla, un crustáceo, una decápoda, ¿no es cierto?, con 203.244 miligramos por metro cuadrado por individuo. El género Protocaulioides, Megaloptera, con una biomasa de 81.514 miligramos por metro cuadrado por individuo, y el género Diaspignosis, del orden Plegoptera, con 74.910 miligramos por metro cuadrado por individuo. Todos estos resultan ser que son mayormente predadores, o sea, hay una diferencia entre ambas locaciones dependiendo del grupo trófico al cual fue determinado. En cuanto a las firmas biomásicas, ¿ya? En RCQ, la curva cúbica posee el más alto R cuadrado, o coeficiente de determinación, 0,684, al igual que en Yancahue, 0,667. Aquí está la tabla de abundancia de cada una de los taxones determinados en Kimán, el ensamble de Kimán. Como podemos ver, el Lumbriculus, Smithridia y Orthocladine, que es una subfamilia de la familia Chironomidae, resultaron ser las mayores abundancias. Recordemos que el Lumbriculus y Smithridia eran las que resultaron tener mayor biomasa media. En Yancahue ocurre algo muy contrastante. Como podemos ver, hay muchos más taxones. Las abundancias mayores fueron en Meridialaris y Smithridia, ¿ya? Y como podemos ver, Egla, Diamphipnosis y Protocaulioides tienen una abundancia baja de 13, 69 y 29N respectivamente. Es decir, que son pocos individuos, pero cada uno posee gran biomasa. Aquí hay una pequeña descripción acerca de las abundancias relativas en cuanto a las características funcionales identificadas. Como podemos ver, A y B,
aluden a características del sistema funcionales de las formas respiratorias y el tegumenta tráquea, que serían respiración branquial, cutánea y por tráquea respectivamente. Como podemos ver en Quimán hay una mayor cantidad de abundancia de individuos que respiran cutáneamente versus Llancahue, que mayoritariamente son individuos que respiran branquialmente. En C y D aluden a la característica funcional de grupo trófico. En Quimán, los colectores resultaron ser más abundantes, mientras que en Llancahue también, pero no es tan dominante esa mayoría. También hay muchos predadores, ¿cierto? Y también otros tipos de colectores como los filtradores. E y F aluden a puntajes puntajes del índice de tolerancia del índice biótico Signal, de la versión chilena. Cada uno de estos puntajes alude a una tolerancia de los individuos a la contaminación, siendo 1 una alta tolerancia, mientras que el 10 alude a una baja tolerancia, un porcentaje de baja tolerancia. Es decir, que si aumenta numéricamente hay una tolerancia más baja a la contaminación. Y como podemos ver, los porcentajes mayoritarios aluden principalmente en Quimán puntajes medios y en Llancahue a puntajes más cercanos a 10. Por ejemplo, el puntaje 9 a 16, 15% al puntaje 8, el puntaje 7 a 13% de abundancia en el ensamble Llancahue. Aquí están las biomasas medias de cada una de estos agrupamientos, ¿no es cierto? Por característica funcional, como podemos ver, la biomasa Llancahue eh, de individuos que respiran branquialmente es enormemente mayor, al igual que en predadores, como podemos ver en el gráfico B, también de omnívoros. Y en el caso del gráfico C podemos ver que el grupo 5 y 6 lideran en Llancahue, en biomasa. Esta es la firma biomásica del ensamble muestreado en Quimán. Como podemos ver, hay cada uno de estos puntos alude a un individuo, ¿ya? Hay un coeficiente de determinación, un R cuadrado de 0,684. Esta forma cúbica es la que mejor se ajusta a los datos, ¿ya? Hay un error cuadrático medio del 0,8703, que es el grado en el cual los datos están ampliados, ¿no es cierto?, al modelo, ¿ya? O sea, hay una mayor varianza de los datos mismos que el modelo trata de ajustar, ¿ya? Y como podemos ver, la gran mayoría están dentro del intervalo de confianza del 95%, la mayoría de los individuos en cuanto a biomasa, ¿no es cierto? Ciertos individuos de gastrópodas mayormente están fuera, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en la parte superior del intervalo de confianza. ¿Qué pasa en Llancahue? Esta es la forma, ¿ya? Como podemos ver, en Quimán, por lo general, la curva no supera el 5 en cuanto a miligramos, ¿no es cierto?, en cuanto a peso liofilizado en escala logarítmica, ni tampoco a 4, no lo supera. Pero en Llancahue podemos ver que el modelo supera el límite 4, ¿no es cierto?, de longitud corporal, y casi llega a 8 en peso liofilizado a escala logarítmica. Aquí en Llancahue la situación es bastante distinta. Como podemos ver, hay el R cuadrado es 0,667 y el error cuadrático medio es 1,482. Eso quiere decir que hay una mayor variación de la unicidad de los organismos determinados, ¿no es cierto? Como conclusiones, excepto por la abundancia total, las cuantificaciones referentes a Llancahue resultaron ser mayores que las de Quimán, tales como la biomasa tal, la biomasa media y el error cuadrático medio de la firma biomasa. Las dinámicas de la biomasa, ¿cierto?, asociadas a clasificaciones taxonómicas y funcionales, son diferentes entre ambos ensambles.
dado por el alto aporte de biomasa de predadores por parte del ensamble de Biancabo. La propuesta de firma biomásica es una contribución de un conjunto de parámetros, es decir, que requieren de análisis de validaciones masivas. O sea, este trabajo en general describe una aproximación que puede ser validada con estudios posteriores, ¿no es cierto? En general, ¿qué significa que cada una de estas cuantificaciones, como por ejemplo biomasa total o biomasa media o el error cuadrático de la firma biomásica, aluden a que es una aproximación que tiene múltiples criterios? Y cada uno de esos criterios eh, produce una cuantificación que debe seguir una tendencia, ¿no es cierto? Y esa tendencia es distintiva entre los ambos escenarios de locación muestreada, ¿no es cierto? Y como última conclusión, este trabajo refiere a la biomasa como parámetro de diversidad, desde el enfoque teórico al práctico, como base para monitoreos, para biomonitoreos. ¿Ok? Bueno, vamos al capítulo 2 ahora, el cual se titula Use of Functional and Phylogenetic Diversity for Inferring Cladistic Structure, Benthic Macroinvertebrates Assemblies, Contrasting Riverscape Scenarios in Southern Chile. Como introducción, esta aproximación, como les dije al principio, se basa en un modelo. ¿Ya? Este modelo se basa en una exploración de diferentes tipos de diversidad o definiciones de diversidad. Específicamente, la funcional y la filogenética. Pero este modelo no se basa en estas ambas de manera independiente, sino que ambas integradas. En contextos de biomonitoreo, la información acerca de diversidad debe ser interpretable y de manejo simple. Y tal vez por esta razón es complejo evidenciar directamente los factores ecológicos que subyacen a la dinámica de la diversidad. Ya, esto quiere decir de que se trata de tener rigurosidad científica de lo que se está midiendo, que es la diversidad. Y mediante estas especificaciones, ¿no es cierto?, de estos enfoques de diversidad funcional y filogenética, esta aproximación intenta tener un cuerpo que pueda ser replicable a muchos programas de biomonitoreo. Este es el modelo, y este es el esquema. Como podemos ver, la diversidad funcional, el lado izquierdo del esquema, y la diversidad filogenética se unen para conducir a un estudio y una investigación ecológico y funcional de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, cual es la herramienta por la cual se está evaluando este modelo. Así surge el concepto de caracteres ecológicos funcionales, los cuales otorgan una base de datos, conocimiento aplicativo, una caracterización de la estructura comunitaria de los macroinvertebrados bentónicos, y esto a su vez se relaciona con propósitos de biomonitoreo. ¿Pero qué son los caracteres ecológicos funcionales? Son principalmente la visión humana que se tiene con respecto a, es decir, desde distintas disciplinas, acerca de esta comunidad, específicamente para los macroinvertebrados bentónicos. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características, esas disciplinas? Por ejemplo, características morfológicas, pueden ser caracteres ecológicos funcionales, así que se traducen a cierta lenguaje en el cual se pueda utilizar en criterios específicos. Por ejemplo, características morfológicas, características del ciclo de vida, características de usos humanos para la salud, ¿no sé, como las sanguijuelas, ¿sí?, que se utilizan en la antigüedad como herramientas contra las enfermedades, ¿no es cierto? También características epidemiológicas, algunos de estos especímenes. Algunas características del comportamiento, hay algunos que construyen casas, habitáculos, distintas formas, y también características biogeográficas, etc. Todo eso se puede traducir en un lenguaje en el cual pueda ser utilizado en un criterio metodológico, ¿no es cierto?, el cual mencionaré más adelante. El objetivo específico entonces de este capítulo es determinar cuantificaciones o métricas de diversidad funcional y filogenética de macroinvertebrados bentónicos. Son las cuantificaciones que se van a comparar en qué locaciones mayor que en otras. Y a su vez se estima la estructura cladística o cladograma de ensambles de macroinvertebrados bentónicos, para así obtener métricas de diversidad filogenética.
¿qué son los caracteres? Este modelo, entonces, ¿cómo opera? Primero hay que hacer un estudio y una búsqueda de los caracteres, ¿cierto? ¿Pero de qué? De los ensambles que se muestrearon en cada uno de estas locaciones, en cada Wikiman. Luego, una vez teniendo estos caracteres, se inicia un proceso metodológico, filogenético, mediante específicamente lo que se llama análisis cladístico, de inferencia parsimoniosa sin condenación de caracteres. ¿A qué se refiere esto? Dentro de las herramientas o programas de la sistemática, ¿no es cierto? Hay un análisis específico que es el de análisis cladístico, el que utiliza todos estos caracteres ecológicos funcionales mediante criterios numéricos, ¿ya? Y cada especie, perdón, cada espécimen tendrá un código, por así decirlo, un código de barras único, ¿ya? Y ese código de barras está constituido por los caracteres ecológicos funcionales que se han identificado en cada uno de estos, ¿ya? Eh, Luego, al realizar este proceso filogenético, ¿no es cierto?, se obtiene un producto que son árboles filogenéticos o estructuras cladísticas, es lo que mencioné en el objetivo específico, los cuales se estiman, ¿ya? Son estimaciones de las relaciones entre los especímenes eh, determinados. Y cada uno de estos árboles, ¿no es cierto?, sirven dentro de sus características topológicas, ¿no es cierto?, se pueden obtener métricas, o es decir, cuantificaciones de diversidad, ya sea funcional o filogenética, ¿ya? Y estas son las cuantificaciones que se van a comparar. Es decir, en cada una de las áreas de estudio, y en cada Wikiman, se va a obtener ensambles distintos, y cada uno de esos ensambles van a conformar caracteres ecológicos funcionales, cada una de las taxas determinados, y mediante estos ensambles se van a obtener distintos árboles, cada uno de estos se van a obtener árboles filogenéticos, ¿no es cierto? Y de esos árboles filogenéticos se van a obtener las cuantificaciones a comparar. La metodología, como les mencioné, es primero explorar el muestreo, eh, muestrear en los sitios de muestreo que se trazaron, hacer un muestreo de todos los hábitats mediante los distintos tipos de arte. Se determinan taxonómicamente los especímenes a nivel, a, a nivel de resolución lo más baja posible, y después se registraron y almacenaron. ¿Cuáles son los resultados? Se conformó una lista de 93 caracteres, ¿ya?, que reúne información de características ecológicas, fisiológicas, morfológicas, reproductivas u otras relacionadas a conceptos funcionales. Es decir, cada espécimen, para tenerlo claro, posee un código de barra, perdón, más bien cada taxa posee un código de barra, ¿no es cierto? Ese código de barras está conformado por números, ¿ya? Y cada uno de esos números son entonces un 93 números, ¿ya?, que es la estructura de lo que el análisis cladístico utiliza para producir árboles filogenéticos o estructuras cladísticas, ¿cierto? Entonces se obtuvo una estructura cladística o árbol filogenético de consenso por cada ensamble muestreado. O sea, es decir, el cladograma de Yancauwe, ¿cierto?, presenta una mayor cantidad de clados. Ahí vamos voy a explicar mejor mediante los árboles mismos más adelante. Cuantificaciones tales como la riqueza de taxa, la diversidad filogenética, el número de nodos de árbol, número de pares de árbol, distancia media de pares, la distancia media del vecino más cercano, el índice de Shannon-Weaver e índice de Pilou resultaron ser mayores en Yancauwe en comparación a las de Kiman. Aquí a continuación están las estructuras cladísticas o árboles filogenéticos de cada una de en este caso de Kiman, RCQ. Como podemos ver, clado a clado es lo que está conformado a lo que se explica a la derecha de la imagen, el clado A, clado B, clado C y clado D. Son agrupaciones mediante las relaciones que se estudian de similitud, ¿no es cierto?, de los caracteres ecológicos funcionales identificados, ¿no es cierto?
Si nosotros sumamos esta longitud, que sería como una variación, una métrica estadística, ¿no es cierto? Tenemos un 693, que es la diversidad filogenética de este ensamble para este árbol, ¿cierto? ¿Qué pasa en Yancahua? Como podemos ver, hay una mayor cantidad de clavos. Eso quiere decir de que hay una mayor cantidad de taxas determinados. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber más ramas en el árbol y por lo tanto va a haber una mayor suma de estas longitudes, ¿no es cierto? Por lo tanto, una mayor diversidad filogenética. Aquí en Yancahua está del clado A hasta el clado K. ¿Ya? Aquí hay una pequeña comparación de las más relevantes métricas evaluadas en este estudio. Como podemos ver, hay un cambio, ¿no es cierto?, de Kimana y Yancahua, un cambio porcentual, siendo que cuando es negativo es porque hay una mayor, la métrica es numéricamente mayor en Kimán con respecto a Yancahua, tales como la abundancia, ¿no es cierto? La distancia media al vecino más cercano, también es más alta en Kimán, ¿no es cierto?, dada la variación porcentual negativa. También el índice de Simpson y la distancia más pequeña, son métricas filogenéticas. Todas las demás resultaron ser mayores en Yancahua, ya que hay un cambio porcentual positivo. Aquí se explica mejor cuáles son las métricas, ¿ya?, y cuáles son mayores en Yancahua y cuáles son mayores en Kimán. Como podemos ver, hay 49 métricas que se calcularon en total, y se hizo una razón de métrica Yancahua dividido la métrica de Kimán para cada una de las que se obtuvieran. Y como podemos ver, los puntos negros son aquellos que donde en las métricas en Kimán resulta ser más alta que la de Yancahua, a razón de que hay un cociente que es menor a 1, ¿no es cierto? Y las rojas quiere decir de que el cociente es mayor a 1, eso quiere decir de que la métrica de Yancahua es mayor a la de Kimán. En este caso, en este último caso, métricas como la diversidad filogenética, la riqueza y los números de pares resultaron ser mayores que en Yancahua. ¿Qué pasa con las diferencias entre cada métrica? Como podemos ver, en este análisis de componentes principales, ¿cierto?, las diferencias de cada métrica entre Kimani y Yancahua, las que están dentro de este círculo, de este elipse, ¿no es cierto?, de bordes segmentados rojo, más cercanos al origen, ¿no es cierto?, son métricas que por lo general resultaron ser de menor diferencia entre ambas árboles, o entre ambas ensambles, ¿cierto? Mientras que en total 11 métricas, 11 métricas de las 49 resultaron tener una alta diferencia entre ambos ensambles, como el número de pares, ¿cierto?, la diversidad filogenética, el número total de dípteros, la abundancia, etc. Como conclusiones, decir que la evaluación realizada concluye que el 56% de las métricas calculadas son mayores en Yancahua. No todas fueron mayores en Kimán, según este modelo aplicado. Las métricas de diversidad filogenética basadas en distancias presentaron ser mayores en Kimán. ¿Qué son las distancias filogenéticas? Por lo general, como les dije, son variables o parámetros estadísticos, ¿no es cierto?, de los árboles, ¿ya? Que alude a un tiempo en el cual hay surge una diferencia entre el ancestro y las taxas que se determinaron, ¿no es cierto? En este caso, en Kimán resultaron ser mayores las distancias o las métricas relacionadas a ese parámetro estadístico. En Yancahua hay mayor diversidad de taxa y mayor diversidad filogenética del árbol de consenso, un contraste. Son necesarias, por lo tanto, aproximaciones que vinculen distintos tipos de análisis y obtención de variables que no sean influidas directamente por las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? De que las condiciones ambientales se vieron implícitamente, no explícitamente en esta aproximación, dado por la presencia, ausencia y la estructura comunitaria, ¿no es cierto?, de los ensambles que fueron muestreados, ¿sí?, que finalmente sirvieron para trazarlos
caracteres ecológicos funcionales y así obtener los, los árboles que se obtuvieron para obtener a su vez las cuantificaciones de diversidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, por último, señalar que el modelo propuesto es un aporte de nuevas visiones acerca de la diversidad y su impacto en los diseños de biomonitoreo en Chile. Para terminar, como una discusión a modo de discusión general, mencionar que ambas aproximaciones propuestas discriminan el concepto de diversidad. La biomasa apunta al nivel biótico de organización, en este caso a nivel de individuo, tratando de poner en valor ese nivel, esa unicidad, ¿no sé?, de cada uno de los organismos. Y en la segunda aproximación, los grupos funcionales del modelo FC tiene como objetivo estimar la diversidad filogenética y funcional por medio de un marco de metodología bioinformática, que es el análisis cladístico que les mencioné, ¿no es cierto? Es decir, que el esquema C el bloque C del esquema que les mencioné al principio de la presentación, alude a que hay aspectos como la clasificación funcional de los organismos, y resultados visuales y esquemáticos, y explorar también la característica de bioindicador. Por eso se utilizó esta comunidad, ¿no es cierto?, porque tienen cada uno sensibilidades heterogéneas, ayudarían a una mejor comprensión de los patrones de diversidad. Esta tabla resume, para que quede más claro, cada una de las aproximaciones. La primera es que es la biomasa y la firma biomásica, ¿no es cierto? ¿Cuál es su aproximación desde la diversidad? Que es específica, ¿no es cierto?, a nivel de individuo. Mientras que el modelo GC es integrador, o sea, se basa en distintos enfoques, en distintos criterios, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas metodológicas se utilizan? La biomasa utiliza por lo general criterios estadísticos básicos como curvas de regresión, mientras que el FC es un poco más complejo, ya que utiliza criterios bioinformáticos. Los tipos de resultados de cada aproximación. En la primera, la biomasa es paramétrica, ¿no es cierto?, mientras que el modelo GC produce resultados esquemáticos y métricas puntuales, cuantificaciones puntuales. ¿Y cómo fortalece cada uno el biomonitoreo acuático? En la primera puede examinar directamente la salud de los ecosistemas mediante evaluación por puntajes de tolerancia. Y el modelo FC lo que hace por lo general es obtener un cálculo de métricas bióticas por medio de la presencia de la fauna observada la fauna que está presente. La fauna mediante presencia y ausencia de organismos, ¿no es cierto? Bueno, esa ha sido la presentación. Agradecer finalmente a mis profesores patrocinantes. También agradecer al doctor Pablo Fierro, que me ayudó mucho en este trabajo, sobre todo con respecto al conocimiento y la taxonomía de macroinvertebrados bentónicos. Agradecer al doctor Stefan Wolf y al doctor Elkin Suárez Villota por sus conocimientos, por otorgarme espacio en el laboratorio. También a Javier García y Camila Cuercia por su ayuda en varios aspectos metodológicos, sobre todo, y de resultados. Agradecer al Laboratorio de Sistemática y al de Eventos, y al de Análisis de Agua del Instituto de Ciencias Marinas y Inmunológicas de la Universidad Austral de Chile. Agradecer a personas específicas como a don Erwin Laff, a Manuel Vargas, a Fernanda Angulo, a Damián Hernández y a Karina Cabezas. Y por último, también agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por otorgarme la beca CONICYT en el año 2019. Muchas gracias.